La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos los que se suman a esta emisión en directo de La Espada de Damocles, aquí en una muy buena compañía con Eduardo Vergara Aguilar, quien es filósofo y que se especializa en centros penitenciarios, aunque también tiene otras habilidades como ser instructor de Krav Maga, de artes marciales, así que una persona realmente polifacética y que nos está contando en estos directos que venimos haciendo últimamente con él, algo muy diferente por un lado y a la vez muy profundo, que es un cómic escrito por Grant Morrison, nada menos, que es Batman Arkham Asylum, y que en esta ocasión, en esta tercera parte, vamos a hablar de Cruzando el Círculo. Y bueno, ya le doy la bienvenida a Eduardo. ¿Qué tal estás, Eduardo? Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos nuestros seguidores y seguidoras que están ahí un viernes más o sábado. Esta vez vamos viernes a las 10 de la noche. Y como decía el gato, ¿no?, de Alicia, bienvenido a esos locos y locas. Y si el que no estuviera loco no estaría aquí, ¿no? No estuviera loca, como le decía Alicia, ¿no? Pues sí, un viernes más. Para mí es un placer compartir contigo y con todas las personas que están al otro lado este ratito, ¿no? Sí. Que quiera que no, rompemos un poquito con nuestra rutina y rompemos un poquito con nuestro día a día, ¿no? Ese pequeño cajoncito que vamos llenando con la experiencia, con la lectura, con lo que vemos en esta obra y cómo vamos añadiendo una visión un poco más crítica de cómo se debe leer un cómic, ¿no? Desde este punto de vista. Un cómic se puede disfrutar también tranquilamente sin entrar en profundidad. Pero aquí, pues, queremos trabajar un poquito eso, ¿no? Como el que analiza el Guernica, o cómo se analiza el naufragio de la Medusa, cualquier obra literaria, etcétera. Bueno, que queremos aclarar también para los que se suman a partir de hoy que Eduardo está haciendo un análisis, pero por demás profundo y por demás detallado, ya que se va centrando ya van a ver en cada pequeño detalle del cómic, una esquina, un gesto, un dedo, un color, una sombra, un brillo, y de ahí va extrayendo un significado muy, muy interesante para tomar en cuenta y como para tener ese ejercicio de esa exégesis, de esa interpretación en todo en nuestra vida. Hoy nos va a contar también de varios libros que nos ha traído para mostrarnos que nos van a permitir explorar un poco más estos temas. Y ¿sabes qué, Eduardo? Hay un oyente que
nos ha contado ahí por iBooks y que nos había quedado pendiente en el tintero de la vez anterior, relacionado con esto de Batman, que nos decía que él tenía un amigo que vivía una vida nocturna, muy como Batman, ¿no? Y un día decidió, vaya a saber por qué, comenzar a trabajar en un trabajo diurno. Y a partir de ese momento su vida le duró muy poco y lamentablemente falleció. Y te lo planteaba a ti, él como preguntándote qué opinabas de un tema tan parecido, porque él lo veía a su amigo muy relacionado con la figura de Batman. Fíjate una cosa, ¿no? Y vamos a hacer una comparación, si se nos permite, y siempre desde el respeto. Si nos damos cuenta, no hay ningún acuario que haya conseguido mantener en cautiverio un tiburón blanco. Sí. Han fallecido, incluso los intentos no han resultado. Incluso hay ciertas especies que en cautiverio, el cautiverio del zoológico antiguo, de las jaulas, no espacios abiertos, entran en depresión. Hay ciertas personas que tienen un ritmo de vida donde se sienten cómodos o cómodas, ¿no? Claro. Y en el momento que ese ritmo, por las razones, yo recuerdo la historia, también había habido unos problemas familiares y demás, que la habían obligado, si mal no recuerdo, a tener que tomar esa vía. Realmente empieza a morir algo dentro de nosotros, no por fuera, sino por dentro. Es como una manzana. Podemos ver una persona estupendamente por fuera, como una manzana, y cuando se corta esa manzana por dentro, pues ya no está tan bien, ¿no? No me gusta utilizar el término podrido, ¿no? Ni mucho menos, pero esa persona, pues ya por dentro no está bien. Es cierto que hay ciertos ritmos que nos rompen y es muy difícil volver a encajarnos. Eso lo vamos a ver ahora. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo realmente el personaje, la figura, el paradigma, tiene miedo a romperse. Claro. Porque la figura de Batman se forma a partir de una tragedia. Batman es una figura muy de Shakespeare. Pero tenemos también la figura del Quijote. Quijote muere cuando deja de estar loco. Loco para el entorno. Claro, claro. Importante. Fíjense como Sancho le dice, no, vámonos, vámonos, porque se está dando cuenta que cuando deja de ser Quijote es cuando va a morir. Un poco me haces acordar, ¿sabes? Que saqué a la película de Akira Kurosawa, creo que era de él, Dersu Sala, si no me equivoco era de Kurosawa, que también es un hombre de los montes, de las montañas, muy rústico, que cuando lo convencen de venir a la ciudad y empezar a vivir una vida normal, se derrumba y empieza a morir. Si te das cuenta, eso ocurría también con las historias de los niños lobos. Claro. Niños que encontraban en los bosques o en la selva, en la India y demás. De ahí viene el libro de la selva, la figura de Tarzán. Cuando entran dentro de la sociedad, de lo establecido, no se adaptan. Algunos mueren. Incluso había niños que conseguían hacer varias cosas, pero por ejemplo no se adaptaban a ir al baño, a hacer sus necesidades. Es como si algo dentro de nosotros no se encuentra. Es como cuando se dice, ¿cómo puedes echar de menos ciertas cosas, no? Por ejemplo, yo echo de menos cuando no tengo mis talleres en prisión. Claro. Y alguien me diría, bueno, Eduardo, ¿tú cómo te echas de menos ir a la cárcel? Y lo que se intenta salir de allí. Bueno, pero que también que yo entro de otra forma. Sí. Ese es el dilema. No es una cuestión de ego, es una cuestión que hay algo dentro de ti que necesita de ese elemento. Hay una otra obra de Batman, de Frank Miller, que es cuando Batman está retirado y si después de la broma asesina y seguimos con esto y la gente quiere, podríamos también trabajarla. Y Batman lo dice, había algo dentro de mí que necesitaba volver a salir. Y en el caso de este compañero que nos manda esa historia, ¿no? Posiblemente día a día, en esa vida diurna, eso que había dentro de él, que era nocturno, fue muriendo poco a poco. Hasta que finalmente, como la obra de Nosferatu, abre la cortina, da la luz y desaparece, no hace gesto, que hace Nosferatu, y desaparece totalmente, ¿no? Y desgraciadamente eso, hay muchas veces que hay ciertas personas que la vida los encarcela de forma metafísica o simbólico, pero realmente es una prisión mucho mayor que la física, porque está dentro de nosotros. Y eso nos destruye.
Y puede tener todo alrededor y puede que a lo mejor su vida diurna fuera mucho mejor que la nocturna para ojos de los que están fuera, pero dentro de él está muriendo. Quizá entonces la dicotomía entre la singularidad y la adaptación, ¿no? Ese requerimiento de adaptación que pide la sociedad, que quizá a veces se hace demasiado apresuradamente, como quizá pasó con este chico, y no le da tiempo a poder reajustar un montón de cosas. Palahniuk lo dice en el Club de Lucha, dice el personaje. Y yo le dije a mi padre, ¿qué hago? Estudia. Y ahora que termino de estudiar, ¿qué hago? Vete a la universidad. Y ahora que tengo ya el título universitario, ¿qué hago? Busca un trabajo. Y ahora que tengo un trabajo, cásate. Vertiginoso. Él preguntaba, efectivamente preguntaba, pero ¿realmente es lo que tú quieres o no? Nadie le dijo, bueno, ¿y tú qué quieres? ¿Qué es lo que hago? ¿Padre, madre? Y la respuesta a lo mejor tendría que haber sido, bueno, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Es que yo me quiero dedicar a pintar cuadros con brocha gorda. Pinta con cuadros de brocha gorda, ¿no? Eso te hace mucho más feliz que sacarte una carrera en ingeniería o en filosofía, por ejemplo. Claro. Pero muchas veces entramos en un ritmo, es que yo quiero hacer lo mismo que ha hecho fulano, yo quiero hacer lo mismo que hace Mengano, porque fulano y Mengano tienen éxito, pero ¿éxito en qué sentido? ¿Cuál es el sentido del éxito de estas personas? ¿Que tienen una familia? Puede que mañana pasado se divorcien, entonces ¿esta familia dónde va? O no, son felices, pero a lo mejor yo no soy fulano ni Mengano, a lo mejor yo me caso y no funciona, a lo mejor yo tengo una casa y se me derrumba o no puedo pagarla, o yo quiero ser ingeniero y cuando llego digo, es que esto no es lo que yo quiero. Por eso quizás el dilema también de la identidad. Si mi identidad es ser idéntico a mí o ser idéntico en realidad a la sociedad, al otro, ¿no? Claro, es que también hablamos ahí podría haber unido al tema de las etiquetas, el tener el qué dirán, eso es muy de la obra de Lorca, ¿no? De la casa de Bernarda Alba, ¿no? Cuando decían el qué dirán, que tú tienes que llevar estos elementos por el qué dirán. Pero bueno, a mí qué me importa la gente de la calle, de lo que yo hago, de hacer. No, pero el qué dirán. Es muy importante porque fulanito, menganito. No. Muchas veces estamos agarrados a esos elementos que parece que no están tan sobre nosotros, pero sí que están. Claro. Desgraciadamente, pues eso, ¿no? ¿Te parece que vayamos a donde habíamos dejado? A la viñeta. Sí. Mira, antes, si quieres, echamos un ojo aquí, que ya están saludando. Está Luisa, está Mike Bike, que es amigo tuyo. Está Vacío, que dice, buenas, estoy escuchando. Supongo que cuando entras a la cárcel te sientes útil, dice, y haces una labor allí. Entonces, sí, más la utilidad, bueno, podríamos entenderlo como un elemento de utilidad. Realmente es un elemento también como, ¿cómo te diría? Útil. Vale, podríamos entenderlo como algo útil, sí, yo creo que sí, es necesario. Los centros penitenciarios, igual que otras muchas instituciones y demás, necesitan de herramientas útiles. Pues sí, podría ser, podría ser. Sí, no quizá la utilidad pura y dura que se entiende como productividad para la maquinaria de un sistema, sino esa utilidad que tiene que ver con el servicio al otro, ¿no? Sí, podría entenderse de esa manera. El hecho de sentirse que la otra persona siente que hay alguien que le escucha, el que por un instante, una hora y media, 2 horas, el grupo o las 4 o 5 personas, dependiendo de los módulos, pues por un instante dejan de pensar dónde están. Sin la necesidad ni de medicamentos ni de otras sustancias, sino por el mero hecho de la reflexión, del estudio, de algo nuevo para ti. Como cuando vamos al cine, yo estoy viendo una película, o la gente que va al fútbol o algún tipo de deporte, y por un instante hay una especie de catarsis donde nos olvidamos de los problemas ajenos a nosotros, a los problemas que están dentro de nosotros, y por un instante los dejamos fuera. Claro. Bueno, y entonces, puede que sí, por cierto, que es necesario. Vamos a Dime. donde lo dejamos. Voy a poner el cómic. Dime si lo ves en pantalla. ¿No? Sí. Perfecto. Empezamos ya. Exacto. ¿Dónde estamos aquí? Bien, fíjense, sí, que fue lo último que tuvimos, ahí nos quedamos ahí. Es cuando aparece por primera vez en el cómic la figura de Batman. Y aparece de una forma, seguimos jugando con el pasado y el presente. Si nos damos cuenta, la viñeta, lo que son las páginas se dividen en 2.
unos elementos que están en blanco y negro, que son, digamos, la segunda, la cuarta y la sexta. Si van viendo, está dividido en 6 columnas, perdón, Sí. donde el primer bloque serían 2 de color y una central en blanco y negro, Ujú. y 2 en blanco y negro con una central en color. Sí. Los colores son colores fríos, y vamos a centrar primero en lo que estamos viendo en blanco y negro. Esto es el pasado. O sea, venimos de una historia contada en pasado y seguimos en el pasado, pero un pasado más cercano. Ujú. Si nos damos cuenta, hay una diferencia en los bocadillos también. Cuando habla Batman, su bocadillo está de fondo oscuro, frente a cuando habla Gordon, que es un fondo claro, ¿no? El típico clásico del cómic. Sí. Si nos damos cuenta, Batman es solamente una sombra. En Sí. todo momento es una sombra. Podemos ver a Gordon de una forma más clara. Si nos damos cuenta, también está el calendario, ya hay una fecha marcada. Sí. En la última, es 1 de abril. ¿Qué significaba esa fecha? ¿Se recuerdan que hablábamos del tema el día el día de los tontos, ¿no? El día de las bromas, ¿no? El día de los peces. Exacto, sí. Estuvimos hablando de ello en el primer bloque que hicimos. Y Ujú. hablan eso, en la primavera como el día de las bromas. Como tenemos nosotros aquí el 28 de diciembre aquí en España, pues en otros países pues tienen a principios de la primavera. Vamos primero con la zona en blanco y negro. Vemos que aparece el logotipo de Batman, la señal, vuelve el círculo. En la obra de Grant Morrison es muy importante. Dave McCain le da mucha importancia al círculo. Volvemos al elemento cíclico, al reloj de cuerda. Como elemento, volvemos a llamar al caballero oscuro con un haz de luz. Invoco al caballero oscuro con la luz. Podemos ver lo que sería Gotham, abajo, esa ciudad gótica, esas torres que podrían recordarnos una fortaleza. Fíjense que hay varios niveles de casa, están los grandes rascacielos, Sí. y abajo se ven como unas viviendas más pequeñas, ¿no? Ujú. Nos recuerdan mucho las imágenes de los castillos medievales, ¿no? Donde está la fortaleza al fondo y el pueblo alrededor. Sí. La entrada de Batman, ¿no? Dice, perdone mi tardanza, comisario, tuve que salir de la ciudad. Algo hace que, digamos que el guardián de Ciudad Gótica esté fuera. La pregunta, ¿qué sucede? Pasamos a la cuarta. Vemos que esto además es un plano muy bello porque se está viendo desde fuera. Es como si la cámara estuviera fuera de la comisaría. Sí, sí, por la ventana, claro. Efectivamente. Y no vemos a Batman. Batman es una mancha. Es una sombra, es un mito, es algo que está ahí, no se ve perfectamente. Mm. Sí, no hay manera de intuir que pueda ser. Además no tiene forma. Tú ves el cuello, ¿no? Como si el cuello sale muy hacia adelante, el tamaño, como si estuviera encorvado. Es una gárgola. Es una gárgola, tienes razón, sí, sí. Una gárgola. Batman es una gárgola. Con todo lo que implica el elemento de la gárgola. Sí. Vamos a ir con la conversación de Gordon. Si puedes subirla un poquito, bajarla para que se vea la conversación de Gordon. Dice, sucede que hubo una revuelta en el asilo Arkham. Ya se habla de Arkham, del manicomio, digamos. Que los internos tomaron el control del edificio esta mañana. No sabemos cómo pasó. Los empleados del asilo son rehenes y ya tenemos exigencias absurdas. Muebles, maniquíes, comida, ropa. Pero fíjate lo que dice. Ya tenemos, exigencias absurdas, ¿no? Sí. Y Batman espera, dice, aquí hay algo que no funciona, quieren algo más. Dicen que ya solo tienen una exigencia más, quieren hablar contigo en persona. Rápidamente, la mayoría de los criminales, por no decir todos, están en Arkham porque Batman los ha metido. O sea, han tenido una confrontación con Batman. Sí. Y quieren volver a hablar con él, quieren hablar contigo en persona. Y fíjate lo que dice, ya veo. Cuando nosotros no estamos viendo, fíjate la frase, dice yo veo, pero ninguno de nosotros estamos viendo los ojos de Batman. Claro. Sigue en oscuridad. Sigue estando marcado ese elemento del murciélago, el elemento del murciélago como algo ciego. Claro, por eso el ya veo es un veo más de la intuición. Efectivamente, porque él prevé que hay algo más. Vuelve ese Batman detectivesco, ese Batman vinculado a Sherlock Holmes,
No, ya no solamente el Batman justiciero, sino una persona que basa mucho su intuición en el pensamiento lateral y hace una reflexión diciendo, espérate, aquí hay algo más. A mí no me cuadra lo que me estás contando, Gordon, hay algo más. Claro. A mí me hace gracia cuando dice, están haciendo cosas absurdas, quieren maniquíes, por ejemplo. Ropa, ¿no? Sí. Comida, eso es muy común en los motines, ¿no? Pedir comida que no se da en los centros penitenciarios, por ejemplo, pues se solicita ciertas cosas, ¿no? Ropa. Alguien podría decir, bueno, ropa, ¿por qué? Las instituciones americanas llevan lo que son los monos, no llevan su propia ropa. Claro. El solicitar ropa es romper con lo que me hace igual a todos, volver a mi personalidad, lo que me difiere de otros. O me hace unirme a la banda, ¿no? El pañuelo, a lo mejor que todos llevamos, las insignias, el entrar en una institución penitenciaria hace que rompa con todo eso. Eso, por ejemplo, en España no ocurre. En España no hay mono ni hay un uniforme para las personas que están en los centros penitenciarios, para los internos, sino que ellos llevan su ropa y punto. Bueno, pero también la exigencia a veces, aunque sea de cosas absurdas, es una suerte de fastidiar al otro, de generar un puente de comunicación que no estaba antes. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Y de cambiar el eje del poder. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Es decir, ahora soy yo el que pide, ahora soy yo el que manda. Es más, fíjate, vamos a la última y luego volvemos a saltar ya la viñeta de color. No. Se me movió ahí. Espera, volvemos. Aquí. Es lo que tiene el directo. Ahí va. Ahí estamos. Suena el teléfono. Si te das cuenta, dice, es el Joker. Se marca la imagen, la fecha. Además, fíjate, es el Joker. El día 1 de abril, el día de las bromas. ¿Y quién es el que llama? El Joker. ¿Cómo vincula perfectamente Dave McCain con el guión de Grant Morrison? Joker, ¿estás ahí? Fíjate lo que hace. Es el Joker. Todos sabemos que es el Joker. ¿Y Batman qué le pregunta? Sí, ¿Estás ahí? O sea, ¿qué quieres? ¿No? Aun sabiendo que estás al otro lado, yo te voy a preguntar si estás. Y que me digas qué es lo que necesitas. Esa estamos trabajando una edición. Vámonos a la edición de Planeta. Pero además, fíjate que le dice, Joker, ¿estás ahí? Casi como si fuera su amigo. O sea, no lo trata ni siquiera de usted, como usted del señor delincuente. No, le dice, Joker, ¿estás ahí? Como que son pares. Sí. Fíjate que la edición de Planeta tampoco cambia. Cambia un poquito abajo, ¿no? Porque dice, él le pregunta aquí, si mal no recuerdo, dice, ¿qué quieres, no? ¿Qué quiere? De forma... No, ¿qué quieres? Sí, lo hace una señal directa a él. Y en la edición de Planeta dice, ¿qué queréis? En esta edición lo hace de una forma más personal. Más personal, claro. Y en la otra lo hace grupal. Pero sí es cierto que empieza preguntándole, ¿estás ahí? Como es lo que tú decías, ese elemento de vínculo. No se aleja, sino todo lo contrario. Lo hace como un buen mediador, ¿no? Él trabaja como la figura del negociador, del mediador. Dime, vamos a crear un vínculo cercano. Luego tenemos las imágenes a color que son en el presente, es cuando ya Batman está entrando en Arkham. Y si se dan cuenta, ahí tenemos, perdón, sí, aquí está. Ahí tenemos la placa de Arkham, que sería Arkham Asylum, y en inglés, lo traduzco directamente al español, al castellano, dice, para criminales de mente, que es for the, ¿vale? Claro. Para criminales de mente. Eso es una cosa muy interesante. Ya empezamos a tratar temas de un tipo de criminal específico. En España, por ejemplo, los centros penitenciarios especializados en este tipo de delincuentes o de internos, realmente solamente hay dos. Sevilla y Valencia. Que posiblemente a lo mejor en las prisiones que se van a abrir puede que haya algún ala o un módulo especializado. Puede ser. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando con un problema. Y es que, como todo, hay un espacio. Si aumenta o se incrementa el número de delincuentes o criminales de mente o de internos con problemas mentales, llega un momento que no hay espacio. Sí es cierto que todos los centros penitenciarios tienen una enfermería donde se pueda atender a ciertas personas. Pero hay ciertos delitos que no pueden estar en la enfermería o, más que no de ciertos delitos, ciertas conductas que pueden poner en peligro a personas que están en la enfermería, ya sean internos o personas que están trabajando en la misma.
Claro. Por tanto, es necesario que haya módulos especializados para este tipo de internos. Ahora, ¿cuál sería la definición de demente? ¿Qué define que un delincuente sea demente a otro, o qué lo diferencia de otro que no lo es? Bien. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de la psicopatología. Que haya un tipo de enfermedad mental o una, ¿cómo te diría? Más que sería como una especie de desorden. Es un desorden de la personalidad antisocial, se podría entender. Pero, por ejemplo, tú cuando frecuentas los centros penitenciarios y te encuentras con alguien que tiene de repente una psicosis, que escucha unas voces que le hablan, o algún brotecito psicótico que a veces es producto de estar dentro, ¿no? Quizá no lo tenía fuera. ¿Esa persona es considerada un demente que lo trasladan a esos centros especiales que citaste o no? Depende mucho también del tema de peligrosidad que tenga esta persona. Yo, por ejemplo, tenía un alumno que el pobre iba, no había dado muchos datos, ¿no? Pero tú sabías perfectamente que esa persona no tenía que estar ahí. Pero como era, entre comillas, inofensivo, pues estaba ahí. Luego, por ejemplo, hay dos artículos, hay un artículo en el código penitenciario, ¿no? En la legislación penitenciaria, perdón, donde habla que si una persona, por su forma de comportarse o sus actitudes, no está dentro de lo que es el orden establecido del centro, de la convivencia del centro penitenciario, pasaría a primer grado, el 91.2. Por ejemplo, una persona que pues no se lava, por ponerte un ejemplo, esa persona no puede estar con la comunidad penitenciaria, con los internos, con el resto de la comunidad. Es imposible. Una persona que se lava, ¿cómo va a estar con el resto? Y a lo mejor por una especie de patología que tiene esa persona, un desorden de personalidad. Estaría perfectamente. Y no entraría dentro de ni un sociópata ni nada por el estilo. Simplemente que esa persona pues no se adapta dentro, no por sus conductas, por su forma de patología a lo mejor que tiene, pues no puede entrar dentro del resto. Y, por ejemplo, alguien como Batman que está en el mundo externo, digamos, pero sin embargo tiene unas conductas a veces que rayan la locura o esa demencia, ¿no? Tú mismo dijiste, se viste de murciélago, ¿no? Está de noche todo el tiempo. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. No podemos, cuando hacemos el estudio de la figura de Batman, tenemos que entrar en su mundo. No podemos traer Batman a nuestro mundo. O sea, sí es cierto que en su mundo se acepta que hay un señor de 2 metros que se viste de murciélago y nos tiene que sacar las castañas del fuego. En nuestro mundo eso es muy difícil de entender. Sí. Es muy difícil de entender. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros extrapolamos la figura de Batman, pues incluso ya aparecen pues esas cosas, ¿no? Que si había una relación homosexual entre Batman y Robin, empezamos a entrar en ciertos debates que dices tú, bueno, vamos a ver. Esto ya es rizo, ¿no? Es buscarle ya no la quinta pata al gato, es buscarle ya, pues yo qué sé, la décima. Cuando nosotros hacemos el análisis de la obra, tenemos que entrar en su mundo. Y entrando en su mundo podemos entender parte del nuestro. Porque no podemos olvidar que ese mundo no aparece como un champiñón pum, sino la obra de Grant Morrison, como la obra de muchos otros autores, son experiencias propias, sus estudios, sus ganas de contar algo dentro de un mundo y unas reglas. En el mundo de Batman aceptamos que existe Batman. Lo que realmente da miedo del mundo de Batman no es que esté Batman en nuestro mundo. Lo que da miedo del mundo de Batman es que haya un Joker en nuestro mundo. Claro. Ahora, dos caras. Te hago una pregunta. Batman estaría en un mundo intermedio en todo caso, entre el nuestro y el del Joker. Ahora, ese Batman, Claro. ¿tú crees que es un emergente? O sea, ¿proviene del mundo del Joker y entra en nuestro mundo como un puente, o es al revés? ¿Es alguien que sale de nuestro mundo queriendo entrar en el mundo del Joker? ¿Cuál es la génesis de Batman? ¿Nuestro mundo o el de ellos? Batman es el puente, efectivamente es un puente. Batman es un puente. Batman no es el Bifrost, ¿no? El puente de la mitología nórdica, ¿no? Necesario tener que pasar por él. Sí. Vamos a ver, Batman es el puente.
pero un puente donde nosotros no entramos con él. Si nosotros vemos que es un puente que va hacia el objetivo, es una especie de plataforma. Más que un puente es un mensajero, es un mediador, es un negociador. ¿De acuerdo? Fíjate ahí como, sobre todo en esta obra, la imagen de esa del negociador de Batman. Batman, lo vamos a verlo un poquito más adelante, pero Batman entra como un negociador. Bien. Esa figura. Pongo ¿Y qué ocurre? Que a la pregunta que tú haces, dime. No, pongo la viñeta, digo, mientras tanto ahí. Sí, dime. No, que pongo la imagen, simplemente. Mientras Vale. No, que me refiero a que Batman, como un puente o bien como una especie de puerta, más que un puente, una especie de puerta, pero una puerta que no todos podemos permitirnos cruzar, ¿eh? No era igual que la carta que vimos al principio, las dos columnas, la luna, ¿no? El reflejo, el como apuntábamos antes, pero entramos o dejamos de entrar. Cuidado, ¿no? Cuidado. Esto me recuerda a una cosa, y es la siguiente. Hay muchas veces que hay personas que hablan, ¿no? Del mundo, del tiempo pasado siempre fue mejor. Pues si estuviera gobernando fulanito, pues estaríamos mucho mejor. Si estuviera dirigiendo sultanito, estaríamos mucho mejor, etcétera, ¿no? O en aquella época. Muchas veces las personas que dan esta opinión dan por sentado que esa misma persona que está dando esa opinión en ese mundo iba a tener un lugar privilegiado. Pero, ¿y si es todo lo contrario? ¿Por qué yo que digo? Pues a lo mejor en Roma estaríamos mucho, en la época de los romanos estaríamos mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo estaba en el Senado romano. ¿Quién me dice a mí que no soy un esclavo o soy pasto de los leones en el circo? Claro. Es que en la Edad Media o en la España de los años 50 o en las finales del siglo XX, que no hace tanto, hace casi 20 años, pero que muchas veces da la sensación de que estamos en una posición privilegiada, ¿no? El pasado siempre fue mejor que el presente. Yo creo que ni el pasado fue tan bueno, ni el presente, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. En la figura de Batman ocurre lo mismo. Hay veces que decimos, hombre, pero entraríamos, dejamos de entrar. Bueno, es que posiblemente es difícil entender por qué esta persona se viste de murciélago. Nosotros lo entendemos porque sabemos la historia que hay detrás. Pero si no la entendiéramos, Gordon, ¿por qué acepta que hay un tío vestido de murciélago? Sí, además siempre está ese miedo de parte de Gordon, de esa parte nuestra que es Gordon, de aquel mensajero que tú dices, aquel que se anima a cruzar, como por ejemplo Dante en la Divina Comedia. Tenemos ese miedo de que, ¿y si este se da la vuelta y se enfrenta a nosotros como ahora un malvado más? ¿Quién Sí. nos asegura que este no se va a vender al otro? Que esa parte nuestra no va a pactar con el enemigo contra nosotros. Sí. Es más, si te das cuenta, él va vestido como el enemigo, o el enemigo va vestido como el que nos defiende. Claro, por eso, sí. Se parece más a ellos que a Gordon, obviamente. Hay una cosa muy bonita en la película de Nolan, cuando le dice, bien, los criminales, cuando nosotros sacamos una pistola, ellos llevan una semiautomática. Cuando nosotros llevamos semiautomática, ellos llevan automática. Cuando yo un chaleco antibalas, pues tienen balas perforantes. Ahora has salido tú. Después de tú, ¿qué viene? Después de ti, ¿qué viene? Y aparece el Joker. O sea, aparece algo más horrible. Claro. ¿Sabes? Eso es un poco como los pares heraclitianos, ¿no? Cuando tú generas un polo, necesariamente convocas al otro. Sí. Sí, es más, si te das cuenta, parece, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Un popular que dice que se pega más lo malo que lo bueno. El mal tiene un elemento atractivo, lo prohibido. Lo bueno no es tan, parece que no es tan agradable, no agradable, no tan atrayente. Nos atrae más lo prohibido, lo que no podemos obtener, lo distinto. Lo vago, lo que no se puede definir. Efectivamente. Vale. Efectivamente, si te das cuenta, aquí está muy bien reflejado. Batman no lo podemos definir. ¿Cuál es la forma que tiene Batman ahí? Una sombra, una gárgola. Sinuosa, sí. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos a la siguiente? Sí, avanzamos. Ya lo que hablábamos era eso, que tengamos en cuenta que la imagen es a color
son el presente, digamos, de la historia y lo que estamos viendo en blanco y negro, el pasado inminente, ¿no? El pasado, digamos, de hace nada, ¿no? En la obra. Y Es interesante la conversación entre Batman y el Joker. Dice, hola, grandote. No, pero ahora, además, ¿sabes qué, Eduardo? Que tú habías hecho referencia a los colores. Joker escribe, o sea, sus diálogos están escritos en rojo. Para que nos recuerde, el rojo como algo brillante, ¿no? Sí. El rojo como éxito también. El rojo también tiene un significado de éxito y también de peligro. Claro. Nosotros marcamos las zonas en rojo, ¿no? Los stop y demás para prevenir, ¿no? Además es bonito porque dice, hola, grandote. Vaya que te colgaste, ¿no? Esa es la versión esta. En la edición de Planeta nos dice, perdón, ya lo tengo aquí. Dice, vaya, hola, granduñón o grandote. En esa edición dice, ya vaya que te colgaste. Y en esta dice, ¿qué estás por ahí colgado? Vamos a ver. Podemos verlo de distintos puntos de vista. Es parecido a lo que decía Bob Bunny, que decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? Podemos verlo desde grandote, porque el Joker, si nos damos cuenta físicamente, el Joker es más pequeñito que Batman. Claro. Más delgadito, ¿no? Batman más grande, ¿no? También grandote significa como lo que tú apuntabas antes, es como una especie de correcamino y el coyote, nos conocemos. Tenemos ese elemento de amistad, tengo esa confianza de decirte, ¿qué pasa, grandote? Batman te llama por tu nombre, Joker, y él se acerca, no le dice Batman ni nada por el estilo, le dice grandote, ¿no? Ahí ese hermanamiento, esa confianza, ¿no? Claro. Cuando dice colgado, podemos entenderlo de muchas maneras. Colgado se puede entender como alguien que está loco. Colgado podemos entenderlo como el murciélago que se cuelga, ¿no? Por abajo. Pero si vamos desde un punto de vista más simbólico, colgado podría ser la carta del colgado, del tarot. Sí, que en este cómic está muy presente, sí. Efectivamente. Pero si nos damos cuenta, ya empieza a vaticinar lo que va a ocurrir. En la mitología nórdica, Odín, para tener la visión, tiene que hacer varios sacrificios. Y uno de ellos es colgarse con un lanzazo en el costado y estar 9 días, 9 noches colgado. Para recibir las runas. Con el sacrificio del ojo. Con el sacrificio del ojo, sí. Aquí parece que el Joker ya está vaticinando lo que va a venir a posteriori. Eso es una cosa muy interesante. Es como si, porque el Joker aquí tiene vamos a tener una figura del Joker muy mistérica. El Joker no es solamente un criminal de mente, sino el Joker tiene unos conocimientos que parece que el resto de la galería de villanos de Batman no tiene. Sería como un psicopompos, sería un conductor de almas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es el que te lleva, es ese caronte, es ese elemento con cierto... Tiene que llevar los pasos del iniciado. O sea, podríamos decir, Eduardo, que también, vaya que te colgaste, por lo menos en la Argentina, estar colgado también significa como que te enganchaste en algo y te perdiste, ¿no? Una persona que se olvidó porque se enganchó con otra cosa, le dice, oh, ¿cómo te colgaste con eso y te olvidaste de? ¿Será que le está diciendo o no se está diciendo, oye, fulano, ¿cómo te has colgado? Te has olvidado de lo inconsciente, te has olvidado de este mundo de profundidad. ¿Qué estás haciendo dando vueltas por ahí? ¿Te olvidaste de venir a casa? Sí, efectivamente. Es más, le está diciendo, fíjate que al principio dice, me fui de la ciudad, tenía una cosa fuera de la ciudad y he tenido que volver. Claro. Es como si que nos ha abandonado. Claro. Es el mito de la caverna. Es como si la gente que está dentro de la caverna le está diciendo, en vez de vete, todo lo contrario, ven. Déjate de ver lo que hay fuera y vente aquí. Vamos a seguir con nosotros, con nuestras sombras y con nuestras luces, que aunque sepamos que es mentira, pero tú vente aquí con nosotros. Dice, fíjate la respuesta que le da Batman. Dice, no me hagas perder el tiempo, Joker, dime qué es lo que quieres. O sea, Batman intenta dejar a un lado la oratoria, ¿no? La broma, la confianza que se toma el Joker y quiere ir directamente al grano. Dice que, creo que serás capaz de adivinarlo, ¿no? Creo que puedes adivinarlo. Te queremos a ti.
Además, Eduardo, está este tema del tiempo que aparece a cada rato en el cómic, los relojes que tú siempre citas. Sí, efectivamente. No me hagas perder el tiempo, le dice. Te creo que es capaz de adivinarlo. Te queremos a ti, aquí con nosotros en el manicomio, en tu sitio, donde perteneces en esta edición. Tiene el manicomio, donde perteneces. O sea, directamente ya le estás diciendo, no estás en tu mundo es este. Mm. Por eso, si entendemos que el manicomio del Joker es la parte de abajo del iceberg, ¿no? Nuestra profundidad. El Joker sería ese que nos está convocando a nosotros, a nuestra parte Batman que está en el medio, en el lindero, a que nos dejemos de dar vueltas por ahí en la superficialidad y vayamos a la interioridad del alma, a encontrar todo lo que se encuentra, ¿no? Incluso para aquellas personas que a lo mejor no creen en el alma, podríamos entenderlo que esa voz que tenemos dentro de nosotros, ese pepito grillo, o podemos entender como esa conciencia que cuando estamos en un lugar y nosotros mismos dentro de nosotros, ¿no? Estamos diciendo, ¿qué leche hago yo aquí? Sí. Hay algo dentro de mí que sabe que no tengo que estar aquí. En un trabajo, como apuntábamos antes, una relación, una fiesta, un lugar, en tu habitación, etcétera. Esto nos recuerda a Castaneda, la enseñanza de Don Juan, cuando en un momento de la obra le dice, busca tu sitio. Sí, es verdad, es verdad. Te pone a dar vuelta y más vuelta y vuelta, pero mi sitio, sí, tú sigues buscando, ¿no? Yo creo que ahí el Joker, como tú apuntabas antes, le está diciendo, me parece que tú no estás en tu sitio. Aunque tú creas, pero tu sitio es otro. Además se lo dice donde perteneces, ¿no? Se lo dice claro, en tu sitio, aquí en esta edición. Sí, sí, como la madre que llama al niño que deje de jugar ya y que vuelva a casa. Efectivamente. Si te das cuenta y luego, fíjate que en todas las ocasiones Batman no duda nunca en dar una respuesta, siempre es muy, muy directo. Aquí no, aquí parece que duda, ¿no? Dice, y, 3 puntos suspensivos, y si me negara, y si rehuso. ¿Vale? Parece como que duda, espérate, ¿qué me estás contando? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Hay un momento ya empezamos a ver que hay un titubeo. Que le inquieta, sí. Efectivamente. Y fíjate que la segunda imagen, esa sombra que va vinculada al lado, es la capa, lo que estamos viendo en oscuro es la capa. Sí. Desde un punto de vista también simbólico, en ese instante está la duda, la oscuridad. ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? Pasamos, dice, bueno, dice en esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos muchos amigos queridos, ¿no? Saluda a Per. Escucha ahí, va, ¿no? Como un titubeo. Qué chillona, ¿verdad? Parece que está gritando. Y dice, ¿qué es ese ruido? Lo oí como arañazos, ¿no? ¿Qué hacen? No hay ciertas personas, parece que hay más gente, ¿no? Seguimos viendo las caras perfectamente. Batman no se ve. Dice, Per tiene 19 años. Y seguimos escuchando como si arañaran, ¿no? Acabo de empezar a trabajar aquí, en las cocinas para sacarse algo de dinero. Per quiere dedicarse al mundo del arte, ¿verdad? Per, cariño. Y ella, como un tío, sí, ¿no? Está... Seguimos viendo como en la cuarta viñeta, ¿no? Batman sigue avanzando, ¿no? En la cuarta columna, perdón. Se va avanzando lo que sería Arkham. Si te das cuenta, acabo de dibujar una casa preciosa para mí. La he dibujado con este lápiz. O aquí dice con este pincel. Sí. Aquí dice el que acabo de romper. En la edición que tengo aquí dice el mismo que acabo de sacarle punta. Abre bien los ojos, Per. Hermosos, azules. ¡Oh! Y se escucha un grito. Si te bajas un poquito. Ah, perdón, estaba aquí, sí. Y vemos como Dios no. Esta viñeta, hay personas que no son creyentes y de repente ocurre cualquier cosa, gracias a Dios, ¿no? Y dice, bueno, pero si usted no es creyente, no, pero es que es una coletilla que utilizamos socialmente. Es interesante. Ahí no dice Joker no, o para. Hace referencia a un elemento metafísico, una figura divina, ¿no? Dios. Si nosotros cuando tiramos de la historia, de la mitología, que a nosotros nos viene Zeus,
Poseidón y demás. Hay un artículo muy interesante que leí que hace referencia a que los griegos, los romanos no hablaban de Zeus y demás. Por lo general decían Dios, Deus. Y eso es lo que nos ha quedado al resto, ¿no? En el caso de la religión cristiana o religión católica y demás, de decir Deus o Dios. Sí. Porque no se hablaba de Zeus, ¿no? Zeus Deus, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pero cuando hacía referencia a Poseidón se hablaba de Dios también. De los dioses nórdicos también ocurría lo mismo. Si te fijas en todo el mundo de los cómics, no hay figura de Dios. O sea, ni en Superman, ni en Batman, ni en Flash, ni en ninguno de ellos. Dios no aparece. Si te das cuenta, fíjate, hay un detalle, ¿eh? Depende muchas veces también de los guionistas y demás, ¿no? Piensa que también el tratar las figuras de las divinidades con creencias, ¿no? Del cristianismo, el catolicismo, el islam, es un poco también un poquito peliagudo. Claro que sí, claro que sí. Sí, es cierto que encontramos divinidades celestiales, ¿no? La personificación del universo, del caos y del orden. En los celestiales, en el mundo de Marvel, o figuras muy, muy poderosas, ¿no? Divinas, ¿no? Los nuevos dioses de Kirby. Es cierto que hay ciertas divinidades, pero como el elemento que podemos entender católico, ¿no? Cristiano, hebraico o judaico, perdón, o en el Islam, o a lo mejor no lo encontramos de tal manera. Sí es cierto que luego han salido cómics donde se hace referencia a estas figuras y demás, pero si vemos aquí, este Dios, pues podríamos entenderlo de muchas maneras. Se podría entender desde ese punto de vista, desde un punto de vista de una coletilla que se utiliza socialmente, o un meme, o también se podría entender como que de repente ahí hay un elemento de esa necesidad, ¿no? Que muchas veces el creyente, ¿no? Dios mío, ayúdame, ¿no? Dios. También, ahí se ve. también Eduardo, quizá tiene que ver con la primera vez en el cómic donde le tocan una fibra a Batman y sale a la superficie ya no su condición de murciélago, de estar ahí entre mundos, sino su humanidad. Un poco más así tipo Kierkegaardiano, ¿no? Esta angustia como la... Perdón un momento, Pablo. Sí. Efectivamente sale, pero que ya ha surgido anteriormente. Es cuando duda, ¿eh? Cuando le dice, y rehúso a ir. Claro. Esa duda es la que lleva posiblemente a que él tenga la contestación que tiene cuando dice Dios, no. ¿Y si me rehuso? Ahí está hablando no solamente Batman, ahí está hablando Bruce Wayne. Sí, pero ahí está como medio todavía pactando, casi esa es la clave. Fríamente. Aquí lo tocó, aquí reaccionó. Efectivamente, pero fíjate cómo lo hace el Joker. Da la descripción, una chica con 19 años, en la flor de la vida, su primer trabajo para sacar su dinerillo, para estudiar, quiere hacer una carrera artística y con sus propias herramientas que va a utilizar en su vida, ¿no? Que son los lápices o un pincel en la edición que tú estás trabajando, lo rompe o le saca punta y describe qué ojos tan lindos tiene, azules, y ¿qué te está diciendo? Que le va a sacar los ojos. Claro. Sí, está generando la idea del terror que está basado no en que una persona haya hecho algo para merecerse ese daño, sino que está hablando de alguien totalmente inocente. Está diciendo a alguien que vino acá para trabajar, para ganar un dinero extra, está sacando una carrera, le gusta el arte, como lo más inocente y santa que puede plantear, a esa le va a hacer daño. O sea, es la injusticia. Efectivamente, eso es el hecho de... Y además, lo que apuntamos, te lo voy a describir. No le saco el ojo directamente, no, te lo describo, que lo visualices. Te torturo, ataco tu psique, ataco tu interior. Que lo estés viendo, y es por teléfono, que no es una grabación. La voz del Joker hace que tú veas perfectamente lo que está haciendo. Pero además, fíjate un detalle, anteriormente lleva un rato sacando como si arañara, ¿no? Como si estuviera sacándole punta. Él lleva un rato con su idea clara. Sé que me va a decir que a lo mejor va a rehusar en venir, pero yo llevo un rato de sacándole punta, porque parece que el Joker conoce perfectamente todas las respuestas que va a dar Batman. Sí, es un poco ponerle cara al sufrimiento, porque así como nos dicen, bueno, no sé, en África se la pasa muy mal y hay mucha pobreza y los niños,
pero hasta que no te muestran la foto o el documental, y ahí es donde realmente surge el dilema moral. Y aquí en este caso no ha hecho falta presentar la imagen, sino simplemente oyendo. Es que volvemos a lo de siempre, el murciélago es ciego. El murciélago se basa en un sonar y el sonar llega otra vez y afecta todo lo que es su oído. Y así ve el mundo. Aquí lo que ha hecho el Joker es hacerle eso. Yo te voy a mandar el sonar. Yo voy a hacer que tú veas lo que estoy haciendo. No necesitas de imágenes, porque tú te basas en el oído, eres un murciélago, en un sonar. Mira una frase, mira muy bonito el prefacio de Las raíces del mal de John Keke, referente al mal, de lo que estamos hablando. Y nos dice: el mal es una amenaza permanente para el bienestar humano. En todo el mundo, la crueldad, la codicia, el prejuicio y el fanatismo arruinan las vidas de incontables víctimas. El mal es un problema moral, social, tal vez el problema moral más básico y más serio, porque el mal es un ataque a la condición fundamental del bienestar humano. Además, el mal tiene que ser discutido en términos concretos, más que como abstracciones sin vida. Claro. El mal tiene que ser discutido en términos concretos. Esta obra trata el mal de esa forma, de un elemento no abstracto, sino de elementos muy, muy concretos. Además, lo vamos a ver en las siguientes viñetas con ciertos personajes que salen, donde se hace un estudio del mal. Bien, mira, aquí las personas que están escribiendo en el chat, te muestro lo que han puesto por si quieres hacer algún comentario ahora. Claro. Alguna de ellas ponen aquí, Mike Bike dice: el dilema en la identidad se da mucho últimamente en España. Desde pequeños se penaliza lo que no es igual o estipulado. Bueno, da unos saludos. Que ama a Batman, dice: nunca lo seguí, pero me parece que hay parte de mí en él. Claro, uno empieza a reconocerse en el personaje. Dice Luisa: porque puede que parte del Joker también esté en Batman, dos caras de la misma moneda mostrándose en dos personas diferentes. Eso ya lo hemos hablado también. Mike Bike dice: no son iguales, pero parten de una tragedia que definió su futuro. Claro, los dos pasaron por situaciones críticas. En la peli de Nolan, el Joker le dice a Batman: eres una fuerza imparable que choca contra un objeto inamovible. Luisa dice: no hablo de iguales, pero sí tiene esa parte del Joker, aunque no la muestre. Mike Bike dice: la actuación de Ledger del Joker creo que plasma a la perfección la psicología del personaje. Tal vez lo que dice sí configura la figura, claro, que se presenta su aspecto. A mí Batman me produce tristeza, dice Luisa. Creo que no se concibe a Batman sin un Joker, dice Mike Bike. Uno es gracias al otro. Un personaje completa al otro. ¿Quieres que leamos un poquito más o lo dejemos para después? Entonces dice, tal como está planteado, no, Mike Bike dice: creo que no se consigue. No, eso ya está. Tal y como está planteado, dice Luisa, esa es la intención. Siempre hay un héroe con su villano adjunto. Creo que eso es el bien y el mal, no hay uno sin el otro, el equilibrio es el ideal. Mike Bike dice: Bat, murciélago en inglés, le animan a entrar. El desafío en DC es Superman. Además, él es Kal-El, el que descendió del cielo a la tierra, habla de Superman, se mezcla la historia de Moisés y la de Jesús. Claro, está hablando de lo teológico y en este caso lo mítico. Esa figura es incluso, está en los mangas, Goku en Dragon Ball, su caso es similar al de Superman. Dice: sin ser bueno es mucho más difícil que ser malo. La directiva para ser considerado bueno nos las ha dejado los malos. Entonces, ¿qué es ser buenos? ¿Respetar las reglas para no hacer daño a los malos? Y hasta por ahí estamos. Bien, mira, fíjate una cosa referente a lo que están diciendo. Hay un refrán que dice: el bien se puede permitir fallar, el mal no se puede permitir ese privilegio. Claro. Porque en el momento que el mal falla, ¿qué ocurre? ¿En qué se convierte? En bien. No se lo puede permitir. No se lo puede permitir. El bien tiene redención, el mal no puede tener redención. El bien, cuando se equivoca, tiene una redención. Tiene el pedir perdón.
El mal no puede. Esa es la obra de Milton, también, Paraíso Perdido, cuando el diablo dice, anda, hombre. Unamuno, por ejemplo, decía en su obra que existía para él, y también lo decía Orígenes de Alejandría, la apocatástasis, donde decía que aún el diablo no era que se redimía, sino que, o sí, que volvía todo a una especie de punto original de equilibrio, ¿no? Y se borraba todo y volvía a empezar. Sí, eso es el Ragnarok. O el Ragnarok, claro. Ragnarok es eso. El Ragnarok es eso, es un ciclo que termina y vuelve a empezar. Es necesario. Volvemos a la historia cíclica. No se repite, pero sí coincide. Hay elementos que se coinciden y son elementos y problemas que la sociedad tiene. Cuando estudiamos la historia de los centros penitenciarios de las prisiones, hay problemas actuales que los tenían en el siglo XIX y opiniones que tenía la gente en el XIX que tiene en el siglo XXI. Bastante diferente. La ubicación, todo. Lo que se pensaba, etcétera, coincide mucho. Hay muchos elementos que coinciden. Son muy, muy similares. Por eso es que jugamos constantemente en estas explicaciones con ese rebote entre las culturas antiguas. Tú citabas recién al Ragnarok, en comparación con la apocatástasis de Unamuno. Es decir, uno puede jugar con culturas, hechos históricos que se repiten y de esa manera aprender a prevenir hechos posibles futuros o simplemente aprender de uno mismo, ¿no? Gracias al pasado. Sí, es más, es importante conocer la historia, ya no solamente de tu país, sino de la historia en general. Yo soy muy amigo del estudio de la historia, porque cuando estudiamos nuestra historia no estamos estudiando la historia de otra especie, ¿no? No estamos estudiando la historia de entes alienígenas ni nada por el estilo. Estamos estudiando al ser humano. Y no nos diferenciamos tanto, ¿eh? No hay tantas diferencias. Se dan, ¿no? Pero no hay tantas. Y muchas veces cuando empezamos a estudiar la historia y empezamos a ver ciertas cosas, no nos alejamos tanto. Ahí tenemos, vuelve usted mañana de Larra, ¿eh? En los artículos de Larra. Y el reo, tanto de Espronceda como de Larra, yo que me muevo en ese ámbito, si no te dicen que es el siglo XIX, crees que está pasando ayer, o sea que tampoco... Sí. Pasa mucho con algunas obras clásicas cuando se las ayorna y se las presenta hoy en día con otros escenarios que uno cree que es una obra actual completamente y resulta que, no sé, es de Shakespeare de repente. Sí. Esto que decía también Mike Bike es importante porque él decía que la figura de Superman, en el caso de DC Comics, es decir, en el otro bando de los cómics, también cumple la misma función. A veces pueden existir lo que llamaba Raymond Panikar equivalentes homeomórficos, es decir, que uno puede ver que lo mismo que pasa aquí está pasando con un esquema similar, pero con otros nombres, otros ropajes, en otra cultura. Entonces, a veces lo que a esta cultura le falta en un detalle, porque esta cultura no lo cumplimentó, lo podemos complementar con la de la otra cultura y nos brinda una comprensión más cabal de la nuestra, casualmente. A veces uno dice, mira, los chinos, ¿cómo puede una cultura china dar luz sobre la cultura occidental? Y bueno, porque en ese detalle trabajaron un poquito más y complementa lo que nos faltó a nosotros. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, fíjate una cosa que volvemos a lo de siempre. Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando decía la necesidad de complementarse, ¿no? La necesidad de que esté Joker significa que estaba más y si estaba más está Joker, ¿no? Tenemos la figura de Gilgamesh, con Enkidu, Beowulf con Grendel. Si nos damos cuenta, son elementos que son necesarios. Es necesario que haya un elemento como Sherlock Holmes, como Moriarty, ¿no? Por ejemplo, el villano. La confrontación, las dos entidades, como decían, apuntándonos a esa fuerza imparable que choca con ese objeto inamovible. Teseo con el Minotauro, por ejemplo. Efectivamente, es necesario. Es necesario. Nosotros día a día tenemos esa confrontación dentro de nosotros mismos.
Por eso ese dilema de Batman saliendo de la ciudad gótica, dando unas vueltas por ahí, y luego el Joker que arma todo esto, y quizá lo armó porque se fue el otro. Quizá Además, montó todo esto, y no lo hubiera montado si Batman hubiera andado circundando la zona, se hubiera quedado más tranquilo. pero fíjate un detalle, el Joker es inteligente y volvemos a lo de siempre. Parece que el Joker siempre va un pie por delante de Batman y luego Batman va por un paso por delante del Joker. Joker da la sensación que sabe que Batman no está, ¿no? Hay un chivatazo, Batman ha salido de la ciudad. Claro. Pero qué casualidad, cuando sale el día 1 de abril, el día de las bromas, el día de los inocentes, ¿no? Y hace la broma el Joker, el guasón, ¿no? Como se traduce, sí. El guasón, la guasa, la broma, ¿no? Fíjate ese detalle, ¿no? Es interesantísimo, es muy simbólico. Volvemos al tema de antes, el Joker como ese guía en la iniciación. Hay una fecha concreta para que se produzca el ritual concreto con unas pautas concretas. Y lo vamos viendo. Si nos damos cuenta, es una obra volvemos a lo de siempre, una obra muy simbólica. Y no podemos dejar a un lado la simbología. No podemos dejar a un lado esos elementos rituales, sin entrar en elementos en el campo de lo teológico, ni mucho menos, ni en las creencias religiosas, ¿no? Nosotros tenemos muchos elementos simbólicos que no tienen nada que ver con el campo religioso. Los tenemos. Claro que sí. Pero parece que muchas veces que cuando hablamos de lo simbólico y hablamos de esas pautas, de esos ritos iniciáticos, ya parece que estamos entrando, no, ya estamos hablando de iglesia, ya estamos hablando de creencias. No tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Y aquí ocurre lo mismo, es un elemento iniciático muy interesante y que vamos a ir viendo a lo largo del resto de la obra. Lo que pasa, Eduardo, que cuando estamos en una cultura, el árbol no nos deja ver el bosque, y en determinada cultura, me refiero como la occidental, y no nos damos cuenta de nuestros rituales. Vemos, no sé, las mujeres de África que se ponen anillos en el cuello, los ritos de pasaje de, no sé, de la otra tribu que tienen que ir a matar a un cocodrilo, cosas así, y nos parecen locuras totales, pero no nos damos cuenta de los nuestros. Nosotros también tenemos la despedida de soltero, la comunión, un montón de cosas que te van informando, te van dando forma, te van informando que estás cambiando, básicamente. Sí, aparte que también vemos una cosa, ¿no? Que muchas veces, ya no es que nos deje el árbol, no nos deje ver el resto del bosque, muchas veces que no estamos viendo ni el árbol. Ni el árbol, ¿no? De espalda al árbol, y dices tú, pero bueno, no, es que no, pero es que no, ¿qué? ¿Qué no, qué? Estamos dejando a un lado también la actitud, un pensamiento crítico. Se está quedando a un lado. Ahora está saliendo... Quisiera preguntarte algo ahí. ¿Por qué el valor del símbolo? ¿Por qué el Joker, por ejemplo, no da de plano, de lleno, lo que quiere mostrar, y sí engancha a Batman en todo un ritual, como venía citando, en algo muy complejo, lleno de símbolos, lleno de indicios, lleno de pequeñas muestras de lo que él quiere dar, pero no veladas al mismo tiempo? ¿Por qué elige ese camino y no el camino limpio y plano? Pues varias razones, creo, ¿no? Desde mi punto de vista. El primero, porque hablamos de que el Joker es el caos y Batman es el orden. Es lo dionisíaco frente a lo apolíneo que hemos ido hablando en otras sesiones, ¿no? El Joker necesita del truco, necesita de los acertijos para darle razón a la mente intuitiva. A la mente intuitiva. Es necesario eso. Si el Joker solo expresa directamente, deja de ser el Joker. El Joker tiene que entrar con el elemento iniciático. Pero digo, tiene la misma efectividad que tú le digas, tú, por ejemplo, cuando trabajas en los centros penitenciarios, ¿no? Tiene la misma efectividad que vayas al interno y le digas, mira, la vida es así, de tal y cual manera, esto funciona así y así. A que le digas, mira, Ulises, cuando en su regreso a Ítaca se encontró con el Cíclope y le pasó. ¿Por qué es diferente cuando usas ese camino? El de la metáfora, la alegoría. Porque la metáfora también tiene un elemento que nos arrastra a nuestra infancia. Punto. Volvemos a la figura de Nietzsche, el niño creador. Que crea la imaginación. Cuando tú a una persona le dices que 2 más 2 es 4, te dice, muy bien, vale, sí, es 4, ya está, se acabó. Pero si tú empiezas a hablar, pues mira, los números surgen de esta manera, de la otra, y la unión de tales elementos produce esto. Dices tú, es que tú le estás dando mucha vuelta a la cosa. No, yo no estoy dando vuelta a la cosa.
Yo te estoy haciendo partícipe de la historia. Claro. Si yo llego y te cuento, sí, Ulises llegó, se fue a Troya, volvió, encabronó a los dioses lo putearon y al final se fue a Ítaca. Y dice, pues muy bien, ya está, acabó la historia. Pues si yo te cuento la historia, te voy contando la Odisea, durante la narración, tanto el narrador como el oyente o los oyentes aprenden. Sí. Porque posiblemente el oyente te va a soltar preguntas que a lo mejor tú no te has planteado, que es lo que estamos haciendo aquí. Claro. Nosotros estamos trabajando con un guión, estamos viendo, pero de repente hay una persona que lanza una pregunta y haces tú. Pues también tienes razón. También, Eduardo, puede tener que ver con la dilación. Por ejemplo, si tú le dices a alguien 2 más 2 es 4, el tiempo en que se lo dices es tan rápido que la persona quizá no tiene tiempo para asirlo, ¿no? Para aprehenderlo, cogerlo. En cambio, si tú le cuentas una historia larguísima del 2 más 2 y había 2 personas que se encontraron con otra, y le das tiempo que vaya asimilando paso a paso cada detalle. Es más, fíjate que las técnicas de estudio que se están trabajando y demás forman ese tipo. Ya no, un niño no se hace la historia, venga, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Esa enseñanza mecánica, ya no, se intenta que los niños jueguen y aprenden mucho más rápido. Claro. Y no es una cosa estúpida, todo lo contrario. Los juegos tienen que ser eso. Los juegos tienen aprendizaje, tienen reglas, tienen normas. Los juegos tienen disciplina. Incluso el juego más estúpido tiene una disciplina, que es estúpido. O sea que este Joker está casi haciendo una parábola al estilo parábola de los evangelios, parábola en el sentido también de una línea que no es recta, un curso de movimiento como, no sé, una bala de cañón que hace una parábola, porque sabe que si le dispara directamente a Batman no va a tener sentido, no va a tener efecto ni para Batman, ni para Gordo, ni todos los demás. Está montando una parábola que tarda más, que produce un efecto como retardado, y ahí aparece la figura del ritual, entonces. Aparte que tienes que unirle la visión empática que tiene el Joker. El Joker tiene una empatía tremenda. Yo estoy totalmente en contra de cuando se habla de que los asesinos en serie, los sociópatas no tienen empatía. Es cierto que hay algunos que no tienen empatía, pero otros sí tienen empatía. Además, la empatía es la herramienta más favorable para crear un elemento de ponerte en el lugar de otros, pero también muy peligrosa. Porque si yo soy un sociópata y soy empático, yo sé lo que a ti te duele y lo que a ti te gusta. Y voy a atacar en aquello que te hace tener miedo, en aquello que te voy a hacer sufrir. Y voy a utilizar ese elemento de ponerme en tu lugar para fastidiarte. Pero en los asesinos, como por ejemplo en el caso de Dexter, de la serie Dexter o American Psycho, que se supone que no tienen empatía porque son casi como, bueno, psicóticos. No, esquizofrénicos. Vamos. Es que ahí, volvemos a lo de siempre, es que ahí el tema del lenguaje. Sí es cierto que nuestro lenguaje tiene unas pautas donde tenemos que tener establecido de lo que estamos hablando y demás. Y la empatía siempre se ha utilizado como ese sinónimo de ponerte en el otro, esa herramienta necesaria en el mediador, en la mediación, en ponerte en la situación de la otra persona para entender su dolor. ¿De acuerdo? Y ahora yo planteo. Piensen ustedes que yo trabajo como mediador, yo me puedo poner en el lugar de otro y es como el confesor. Y yo empiezo a recabar información de tus virtudes, pero también de tus vicios, de tus valores, pero también de tus miedos. Yo puedo utilizar eso en tu contra. Y es lo que hace el Joker ahí. El Joker sabe perfectamente que Batman lo voy a sacar de quicio. ¿En qué? Primero en decirle, vente aquí a tu lugar, deja de hacer el indio por ahí, vente aquí a tu sitio. Que no te vayas de Gotham, que Gotham es tu... Y ya no solamente Ciudad Gótica, Arkham. Que yo sé perfectamente que me va a decir, y si rehuso de ir, tú no vas a rehusar de venir. Tú vas a venir. Si te estoy llamando. Si tengo un grupo de rehenes. Tú vas a venir sí o sí. Pero encima aprieto un poquito más la clavija y le voy a sacar los ojitos a Per. ¿Con qué? Con su lapicito, con su brochita con la que pinta. Que me ha pintado una casa muy bonita, pero le voy a sacar los ojos. Pero entonces, Eduardo, la empatía de ese Batman que dice, no, Dios, o Dios, no, claro. Es diferente porque es una empatía emocional, ¿no? De sufrir,
en el lugar del otro, mientras que tú dices que el Joker tiene una empatía, pero no parece ser una empatía tan emocional, tan de sentimentalismo, parece ser más fría. Claro, porque mientras que tú te pones en el lugar del otro y sufres por el otro, porque estás viendo que hay un sufrimiento, vamos a ver que una niña con 19 años que acaba de perder los ojos por un psicópata, un sociópata, por un ente que yo he metido ahí. Batman mete al Joker ahí. Claro, eso tiene un peso adicional, claro. Claro. Frente al Joker que dice, esto te va a doler a ti, lo voy a hacer. Pero tengo que entender que te duele, ¿eh? Ahí está la clave. Que yo tengo que entender que te duele. Si yo no entiendo que te duele, no utilizo esa herramienta. Por eso sería una empatía, pero en el caso de Batman, él parece compartir el dolor de la chica, sufrir con ella, él sufre, le duele a él, pero al otro no, al Joker no. Pero es que yo veo que el Joker ahí, no es que no sufra, el Joker es como el sadomasoquista, que recibe el latigazo, pero ese dolor le produce placer. Ah, vale, lo traduce. Claro, lo transforma. A mí me dan un latigazo, digo, un latigazo, a mí no me da latigazo, ni me gusta el latigazo, ni por el estilo. Pero mientras el sadomasoquista disfruta del latigazo. Es lo mismo que ocurre cuando cuando se automutilan las personas, que eso lo veremos cuando se habla de Mad Dog, ¿no? Sí. Del perro loco, ¿no? Eso lo vamos a tratar, el tema de la automutilación, de lo que es en prisión chinarse y demás. Pero ¿qué ocurre eso? Transforma el dolor en placer. Y aquí sabe que el dolor que está sufriendo esa persona y el dolor que va a sentir Batman, Joker lo entiende y lo transforma y disfruta de lo que te estoy produciendo. Pero tiene que entenderlo, ¿eh? Tiene que entenderlo. Es imposible, porque si yo no entiendo eso, no tengo por qué no utilizar esa herramienta. Muy bien. ¿Quieres, Eduardo, recomendarnos algún libro antes Sí. que tenga que ver con lo que tratamos hoy? Que sé que tenías ahí algunos bastantes acumulados. Las raíces del mal, que son los que estamos viendo, de que es una visión muy, muy interesante, muy, muy interesante, ¿eh? ¿Quieres poner ahí en pantalla el autor, así vemos bien? Las raíces del mal, de editorial El Ateneo. Que cada uno pronuncie como quiere el apellido, ¿eh? Que es Sí, Quique. son Kekes, ¿no? Kikis o Kaikis o El Joker, Quique. Es el Quique. el Kike, ¿no? Vamos a ver, también hemos visto un poquito de Robert Muchenblatt, no veo también los apellidos de hoy, una historia de la violencia. Muy interesante también este libro. ¿Este de qué trata? Del final de la Edad Media a la modernidad. Era muy, muy interesante el tema sobre la violencia, que lo vamos viendo, ¿no? Dice, ¿cómo explicar esta incontestable regresión de la agresividad? ¿Qué mecanismos se pusieron en marcha en Europa para disminuir la violencia? En la actualidad, la violencia ha adquirido un gran protagonismo en la vida pública. O sea, está hablando sobre el tema de por qué las sociedades, donde se supone que no estamos alcanzando el cenit, ¿no? De la medicina, de la educación y demás, somos más violentos. Sí. Seguimos con Asesinos en serie, de John Redler. A ver, acércalo un pelín más a la cámara, a ver si se ve el autor. Perdón. Ahí, perfecto. Robert E. Riesler, sí. Vamos a hablar sobre él, muy interesante. Y Cazadores de Humanos, de Elliot Layton. A ver, un poquito más arriba. Ahí, ¿De acuerdo? vale. Bueno, son un montón de libros. Todo eso es la tarea para la próxima. Sí, bueno, vamos a seguir trabajando sobre ellos porque ya os digo, ¿no? Yo considero, ¿no? Y como es una cuestión que estamos haciendo, apuntamos de nuevo, sin ánimos de lucro, aquí nadie está cobrando nada a nivel económico ni nada por el estilo, y esto puede durar el tiempo que el público quiera, ¿no? Nosotros intentamos ir lo más rápido posible, pero claro, empiezan a salir ciertos temas que llevan una profundidad. Es que sería una pena, Eduardo, sería una pena ir saltando de página en página cuando vemos toda la cantidad de cosas que tiene cada una. Efectivamente. Yo no creo yo que haríamos un flaco favor, ¿no? Si vamos, como tú apuntas, si vamos saltando
Mm, Haríamos un flaco favor y como ya os digo que nadie, esto no es un canal que la gente tenga que pagar, ni nadie está sacando dinero de esto, sino que lo estamos haciendo sin ánimo de lucro y sobre todo porque la recompensa que obtenemos es ir aprendiendo unos de otros, ¿no? De los comentarios que están haciendo los seguidores y las seguidoras, de lo que comentas tú, Pablo, de lo que vamos saliendo, de lo que vamos leyendo. Creo que esto podemos ir alargándolo, ¿no? Pero eso, desde un punto de vista donde vamos frenando y vamos ralentizando un poquito para sacar el máximo jugo de la Ahora, información que me tenemos. gustaría hacerte una pregunta y ya para ir terminando, y antes de que te muestre el chat, si quieres ahora te lo voy a poner en pantalla para que si hay alguna pregunta que tú quieras responder, la puedas responder. Me estoy poniendo como en el lugar empáticamente del oyente o del vidente de esta, creo que se dice así, de esta emisión, y quizá alguno se pregunte, bueno, yo lo veo a Eduardo que tiene esa habilidad para detectar cada detalle, él ve la luna, ve el dedo, ve el claroscuro, ve los paralelos, ¿cómo puedo hacer yo, que soy una persona que nunca me enteré de que se podía tener ese nivel de detalle y de simbolismo? ¿Cómo puedo hacer yo para ir acercándome al cultivo de esa habilidad? ¿O es algo con lo que se nace? Vamos a ver, esto igual que hay un debate, ¿el asesino en serie se nace o se hace? Yo creo que nace y se hace. Es una combinación de varios elementos. Esto también es una combinación de varios elementos. Hay personas que son son mm, más intuitivas, Mm, tienen una percepción a lo mejor más profunda. Hay ciertos elementos que a lo mejor yo no puedo ver. El otro, hace unos días, una amiga me escribía y dice, es que yo aquí veo una cara. Decía, yo no la veía, yo no era capaz de ver la cara. Pero sí, esa persona la veía. claro. Y estupendo, es estupendo, es que eso es lo interesante. Esto no es una cosa de 2 más 2, ¿de acuerdo? Esto no es 2 más 2, esto es una historia y vamos a ir narrando 1, 2, 3, 4 y a lo mejor no nos va a dar 2, 4, nos va a dar 1000 o nos va a dar Sí, 0, depende. Ni lo que estamos aquí hablando es ley, estos son intuiciones, son experiencias, es un trabajo que se va uniendo con la experiencia académica, la experiencia existencial, la percepción del mundo, los conocimientos del propio cómic, los conocimientos del autor, y se va uniendo. También agradecer, y apunto, que esto también, esta visión de las cosas también es de las cosas que yo con mayor gratitud recuerdo de la facultad. Ciertos profesores y profesoras, ¿no? Tenían una visión de la filosofía muy profunda en el sentido muy analítica, pero no no solamente desde el punto de vista más científico, ¿no? O a lo que hablamos, analítico es 2 más 2, no, sino que unían el elemento académico, el elemento personal, su propia cultura, sus propias experiencias, y vamos aprendiendo de estas personas. Yo creo que eso es lo realmente brillante. Cuando un mm, docente demuestra una forma de ver el mundo distinta a lo que se suele estar acostumbrado, ¿no? A lo mejor otro tipo de ciencia más aburrida, más de 2 más 2 igual a 4, donde no hay espacio a la crítica, donde no hay espacio a ese pensamiento, a ese debate, a esa reflexión. Y hay otros profesores y profesoras que sí lo hacen. Y eso es claro. lo que realmente aprendes de estas personas. Y habrá otras personas que ese tipo de docencia le parece un coñazo y le gusta más el otro tipo de docencia. Perfecto. ¿De acuerdo? Pero desde mi punto de vista yo he aprendido de profesores, por ejemplo, y compañeros, no solamente profesores, sino también compañeros, que hacen unos estudios de ciertos temas que son alucinantes. Yo, por ejemplo, el profesor Barriento, por ejemplo, César, Ordóñez, o compañeros como Juan de y demás, eran personas que proyectan ciertos temas que te quedas diciendo, vaya tela como están viendo una cosa que a lo mejor el resto de nosotros no somos capaces de ver. Y esas Claro. personas marcan esa diferencia y te enseñan a que tú puedes ser capaz de hacer lo que estamos haciendo aquí. O sea que podríamos casi llegar a decir que tú eres una suerte de, en este caso, o cumples una función de Joker, de alguien que está dentro del mundo simbólico, que ya está acostumbrado a moverse como pez en el agua y que está convocando a las personas del mundo a que se conviertan en ese Batman, en ese que empieza a acercarse al mundo de los símbolos y a jugar con esto del ritual.
pero también entiendo que más de uno de los que contemplen esta posibilidad tendrán el temor, aunque sea guardado en el fondo, no del todo reconocido, de ¿y qué pasa si me vuelvo loco? Y después camino por la calle y veo símbolos por todos lados. Bueno, ese es el proceso del iniciado, ¿no? Pero nunca olvidemos una cosa, que quien lleve 3 capítulos, le voy a recordar una frase. No, Le voy a recordar una cita. Bueno, cita, un diálogo. del Pero cómic. yo no quiero estar entre locos, señaló Alicia. Oh, no puedes evitarlo, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loca? Preguntó Alicia. Debes estarlo, dijo el gato. De otra forma, no habrías venido aquí. Claro. Hay personas que me han dicho, Eduardo, yo no puedo escucharlo, pero en el momento que esté montado, que en Pablo lo monte y demás, mándamelo. Hay personas que hoy no tienen su dosis de locura, pero ya lo están pidiendo. Muy bien. Hay una película que es un poco comercial, que es el Código Da Vinci, súper comercial y hollywoodense, pero el personaje que hace Tom Hanks es un tipo experto en símbolos, ¿no? Y lo convocan, porque hay un asesinato y no sé qué, y lo convocan porque él tiene la habilidad de leer todos los detalles simbólicos. Y me acuerdo que hasta va, no sé, en el ascensor o por cualquier parte que vaya, y él va notando ese triángulo, ese círculo, eso tiene que ver con aquello, esta combinación de colores. Entonces, quizá esta serie de programas es una invitación a leer el mundo de otra manera. El externo y luego el interno también. Efectivamente, un detalle. Hay una iglesia en Estepona y estuve, ¿no? Y de repente estoy mirando la fachada y veo un símbolo. Acto seguido hago una foto y se la mando a mi compañero, a mi colega Juan de. Sí. Además, esta persona es un especialista en la figura de Jack el Destripador. Yo cuando le hablo de Jack el Destripador me quedo escuchando porque es alucinante lo que estudia, lo que busca, lo que investiga, además de esta forma en la que nosotros estamos trabajando. Es increíble. Pues rápidamente le mando la imagen. Digo, mira, esto. Y él rápidamente también empieza a buscar, empieza a investigar sobre el símbolo que yo le mandé. Esa es la clave. Ver mundo de forma que no es como nos enseñan o como creemos que nos enseñan. Buscar realmente aquellos misterios que tienen esos pequeños detalles. Y eso es una forma de recordar a la persona que hizo ese detalle. No sabemos quién lo hizo. Bueno, no está el nombre del arquitecto o no. No lo sé, no te puedo comentar. Pero sí es cierto que cuando vemos esos pequeños detalles, de repente empezamos, dentro de nosotros un recuerdo, ¿no? Es como si recordamos a la persona que ha hecho la firma o ha puesto la forma, el ángulo o el círculo. Sí. Y eso es lo bello, el recordar. Y cuando nosotros recordamos, esa persona o esas personas no mueren, están ahí. Claro, eso te iba a decir, es una forma también de continuar. Uno se convierte en el que coge la antorcha y sigue corriendo. Claro, por eso también muchas veces hablamos de la memoria histórica y está el miedo, y yo entiendo los familiares que buscan a lo suyo, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Que tener que enterrar los restos, no saber dónde están mis antepasados, ¿no? Y entiendo muchas veces el miedo, porque lo simbólico también produce miedo, porque recuerda. Los símbolos son muy, muy poderosos, ¿eh? Muy, muy, muy poderosos. Muy, muy poderosos. Fíjate, por ejemplo, una cosa. En el Churinji Kempo, el logotipo que tenía era una esvástica. Pero claro, la esvástica vista como se ve en la figura de Ganesha. Sí. A raíz de lo que pasó con el movimiento nazi lo quitaron. Porque lo que no querían es que se recordara, fíjate, como un símbolo mucho más antiguo que el movimiento nazi. El movimiento nazi, a consecuencia de lo que hizo, la esvástica se come el significado real o antiguo, ¿no? Ocurre lo mismo con la runa también, ¿no? Y tienen que quitarlo del kimono, llevan otro elemento. Por eso, porque muchas veces los símbolos son muy fuertes. En la mayoría de las ocasiones los símbolos son muy, muy fuertes. Aquí ocurre lo mismo en la obra. De cómo hablábamos, nos preguntábamos hace unos días, pero cuando terminemos de leer la obra, o es lo mismo que la lea una persona con 16 años que una persona con 20, es que cuando termina de leerlo la persona con 16 años, cuando lo lea con 20 va a encontrar cosas que a lo mejor no vio con 16 años.
Y cuando escuche estos programas y tus explicaciones, también va a cambiar la Puede ser que perspectiva. vea cosas, ¿no? Incluso pueden que escriban en el post, ¿no? Estén escribiendo y vean, hagan preguntas que diga yo, o tú, Pablo, diga, pues verdad, no lo hemos visto y lo está viendo esta persona. Pues sí, pues claro que sí. Pues claro que sí. Exacto. Vamos a poner entonces el chat ya para ir finalizando. Aquí está. Habíamos dejado más o menos por aquí. Sí. No sé si lo ves ahí, si quieres ir buscando alguna que quieras responder. No puede equivocarse, no puede existir el uno sin el otro, así es, pero necesitamos nuestra parte oscura que desarrolle nuestro interior. Necesitaremos nuestra parte oscura para desarrollar nuestro interior. Pues sí, y ya veremos cuando aparezca la figura de dos caras, la cita, ¿no? Del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, cuando dice el autor, y bajo mi asombro, me di cuenta que el ser humano no es uno, sino dos. Claro. Tenemos todo pasajero oculto en nosotros, sí es cierto. Mira, aquí alguien, inclusive llamado Vacío, te puso una transliteración al griego, a los caracteres griegos de la palabra emocionado. Sí. Se ha tomado el trabajo de ponerlo en caracteres griegos también. Dice, la empatía, del griego emocionado, es la capacidad de percibir, compartir y comprender lo que el otro se puede sentir, claro. Ahí no te está diciendo que entender y comprender tenga que ser bueno. Claro. La capacidad de percibir, compartir y comprender. Yo puedo comprender algo y aplicarlo para hacer el mal. Ujú, claro. Dice, también se descrita como un sentimiento de participación afectiva de una persona cuando afecta a la otra. Claro, si yo puedo participar. Aquí el Joker participa perfectamente. Ujú. Aquí te pone que lo copió de Wikipedia. Sí, bueno. Pero igualmente está bien, está muy bien. Y Muchas también gracias. podemos verlo en la RAE, ¿no? Aquí está Lolita Domínguez que te dice eso, mira, te dice, efectivamente vi esa cara y aún la sigo viendo oculta entre esas piezas de un reloj. Un beso, te dice. Sí, 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 fue ella la que me lo comentó, efectivamente. Sí. Fíjate, por ejemplo, ahí que comenta un compañero, dice, la perspectiva depende del bagaje individual, ¿no? La percepción, ¿no? Mm, Perspectivos, ¿sí? Pero siempre hay elementos ocultos que se cuelan en el subconsciente. Mira, esto es un elemento, mira, esto es una cosa muy interesante. Hay gente, ¿no? Hablando, ¿no? Pues mira, yo soñé y vi una persona que yo nunca he visto. Soñé con alguien que yo nunca había visto. Eso es un error. Sí lo hemos visto, lo único que no somos conscientes es que lo hemos visto. claro. Vamos, voy conduciendo y cruza a alguien un paso de cebra, pero yo estoy pendiente a que pase otra persona. Pero mi visión indirecta se ha quedado con algún elemento de esa persona. La capucha, el corte de pelo, su forma y demás. A los días, a los 3 días, a las 3 semanas y demás, sueño con esa persona. Pero lo que pasa es que, Eduardo, no se nos educa para confiar en esa otra dimensión de nosotros mismos. Se nos educa para confiar en lo que vemos, tocamos, oímos y nada más. Pues fíjate, porque descarto Cartón de la Barca ya decía que los sentidos no nos engañan. Sí, la vida es sueño. Mira, hay un último comentario ahí que viene a colación de lo que acabas de decir. Espera que te lo voy a compartir ahí, la pantalla. Que decía Luisa, bueno, aquí arriba, dice, son símbolos desvirtuados, dice, como el yugo y las flechas o el famoso pollo de la bandera. ¿Hay un pollo en la bandera? ¿La bandera española? No, es cuando se hablaba de la bandera falangista, cuando el periodo del franquismo. Pensé que en esa figura había como mimetizado un pollo No, y, no, 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 es como una especie de águila lo que hay, que también tiene su, también, que eso que se utilizó ahí también, pero eso tiene también un elemento anterior. claro, Vamos, los nazis utilizaron el águila, que lo utilizaron los romanos, pero Estados Unidos tiene el águila como elemento de también. poder. O sea que, Y creo que México también en su bandera tiene un águila. sí, sí, que lleva la serpiente, ¿no? Una víbora, Exacto, lleva sí, sí. eso, una cascabel o algo por el estilo también. Son elementos de fuerza. El tótem, es el tótem de las tribus, la tribu del oso, un Claro. tótem, símbolo. Bueno, vamos, si quieres, ya concluyendo. De acuerdo.
Pues, como siempre, queríamos avanzar un poco más, pero nos quedamos atrás. Pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Es el tema de la narración. Eso, mira, ocurre muchas veces también en los talleres de prisión y demás. ¿No? Tú tienes la idea de que vas a llegar hasta cierto artículo del autor o hasta cierta idea, pero empieza y la cosa va encadenando. Y yo creo que eso también es bello. Bueno, es la diferencia quizá entre el arte y la técnica. La técnica trata de respetar el método, el orden y concluir donde debe concluir, mientras que el arte te marca sus propias pautas. Sí, sí, sí. Y creo que aquí también muchas veces los propios compañeros y compañeras que nos están escuchando, ellos también nos marcan un poco también el ritmo a nosotros, ¿no? Exacto, sí. Y eso es lo bello, es lo bello. Y nada, y como siempre, pues el tiempo vuela, porque fíjate, son las 12 menos 25 y parece que fue hace 5 minutos que empezamos, ¿no? Es verdad, En es fin. verdad. Bueno, concluimos entonces ya por hoy la tercera parte de Batman Arkham Asylum, Cruzando el Círculo, con Eduardo Vergara Aguilar, que es filósofo y que trabaja, bueno, especializado en los centros penitenciarios. Ahí es donde ejerce su labor, tiene mucha experiencia en ese ámbito y bueno, ya lo vemos reflejado en cómo desarrolla estos temas y la cantidad de libros que se ha leído respecto a todos estos temas que muestran su evidencia, su conocimiento. Bueno, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en esta emisión de la Espada de Damocles, que nos hayas contado todas estas cosas. Esperamos ya en la siguiente tenerte para continuar con a ver qué pasa con Batman. Queremos saber qué pasa cuando entra. Sí, vamos. Yo creo que la cuarta parte, yo creo que tendría que ¿no? Atravesando el círculo, segunda parte, ¿no? Cuarta parte, segunda parte, porque aún no hemos atravesado el círculo, estamos llegando. Y nada, pues Vale. muchísimas gracias a ti, Pablo, a tu canal. Muchas gracias a los seguidores y seguidoras, a sus preguntas, a escucharnos, a tener ese ratito en una noche de viernes que podría estar la gente de copa, podrían salir, podrían ir más cuando empieza ya a venir el buen tiempo. Y están ahí siguiéndonos. Y eso para nosotros realmente es un orgullo, ¿no? Vale mucho, Y sí, nada, sí. espero que podamos continuar con esta aventura, atravesando los pasillos y salones oscuros de Arkham. Y sobre todo creo que también estamos recorriendo nuestro propio interior. Sí, que A eso es lo lo más. largo, dime, dime. No, no, que eso es lo más importante, digo, sí, Sí, sí. sí. A lo largo de estos días, ¿no? De estos casi 15 días que han pasado, me han llegado preguntas, me han llegado cuestiones, igual que te han llegado a ti, Pablo. Y son realmente, es un placer. Es un placer que las personas sigan hablando, sigan cuestionando, sigan planteando cosas que son necesarias. Y Sí. creo que estas cosas que haber, tendrían que darse más, ¿no? Y Así que, nada, pues, ¿en cuántos días tenemos otro encuentro? pues si vemos, pues podríamos dejarlo, si os parece bien, para un par de viernes que viene, ¿no? Y podríamos verlo, Vale, vale, ¿no? me parece muy bien. Viernes que Una viene semanita, ¿no? Porque si te vemos que compromete. el público también podría pedir, ¿no? También tenemos No, que ya, escuchar. sí, 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 ya decían el otro día, dice, esto parece Netflix, que estamos esperando como 2 semanas para que salga el siguiente capítulo. Pues, Están si vemos pidiendo que sea más frecuente. si los seguidores, los oyentes, las personas que están escuchando nos quieren que sea un poquito antes, pues lo vamos viendo, ¿no? Tampoco, si te das cuenta, ha pasado volando el tiempo y Por eso, por eso. Así que, por favor, que si no, Eduardo va a estirarlo 2 semanas. Así que pidan que sea una semana, que yo también quiero saber qué pasa con Batman. pues nada, pues muchísimas gracias por todo. Bueno, un abrazo grande, Eduardo. Un abrazo a todos los que estuvieron participando, ya sea los espectadores, los que estuvieron también escribiendo en el chat y toda la gente que lo va a ir viendo durante la semana y las siguientes semanas, meses y años, porque esto queda ahí dando vueltas. Los esperamos en la próxima. Hasta luego, Eduardo. Vamos a poner nuestra cortina de despedida y nos encontraremos en la siguiente. Yo soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles y hasta la próxima. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!